Bueno, para que quede redondito, vamos a repasar un poquito lo que habíamos hablado. Habíamos dicho que en las clases pasadas habíamos visto los diagramas totalmente soluble, no soluble y parcialmente soluble de un material en otro dentro de una aleación, que en el caso del parcialmente soluble aparecían a los costados unos especie de triangulitos delimitados por curvas que eran las soluciones sólidas. Del lado de A aparecía la beta, perdón, del lado de A aparecía la alfa, del lado B aparecía la beta, que son las soluciones sólidas, y que después, en ese caso, aparecería una línea de una temperatura constante y dos curvas que venían del lado del líquido, que se cortaban en un punto sobre esa temperatura, y que es el eutéctico, que es el lugar donde funde a menor temperatura, y sin pasar por una mezcla de líquido y sólido, hasta solidificar totalmente. Bueno, y lo que habíamos dicho recién, en el caso del diagrama hierro-carbono, el hierro, que sería el que está totalmente en este eje, esto sería 0% carbono, 100% hierro, y a partir de acá arrancaría el carbono, que dijimos que el diagrama terminaba, digamos, su equilibrio en 6,67% de carbono, porque a partir de acá se convierte en una molécula por otro tipo de unión, que es la cementita, que no tiene aplicación técnica. Por lo tanto, el diagrama hierro-carbono directamente se termina acá en 6,7% de carbono, 6,67% de carbono. Y habíamos hablado entonces de que tenemos un límite de solubilidad del hierro alfa, o sea, el hierro alfa más el hierro beta, tiene una estructura cúbica centrada en las caras, centrada en el cuerpo. Arrancamos con centrada en el cuerpo. Esa estructura lo que hace es que la solubilidad tenga un determinado valor. La solubilidad de carbono en esa forma alotrópica del hierro tiene un límite así muy, muy chiquitito, ¿no? Muy poquitito. Acá estaría el valor que representa este punto en el porcentaje de carbono. En esta zona, solo hasta este valor se puede meter carbono adentro del hierro, formando una solución. A más carbono me queda fuera. Eso por la forma alotrópica que tiene a esa temperatura el hierro. Pero el hierro, a mayores temperaturas, se va transformando en hierro gamma. El hierro gamma tiene una estructura cúbica centrada en las caras. En ese caso, su límite de solubilidad, o sea, el porcentaje de carbono máximo que yo le puedo poner, es este. Fíjense que la fase esta es toda esta panza y termina acá. La de el hierro alfa y hierro beta terminado acá, la del hierro gamma termina acá. Simplemente porque es el mismo material, pero la forma cristalina es diferente. Y después teníamos este triángulo acá arriba, que esto no tiene demasiada aplicación porque son temperaturas ya muy altas, pero bueno, acá aparece un hierro delta, y el material, en realidad, el hierro, pasa de la estructura de cúbico de caras centradas de vuelta a una estructura cúbica de cuerpos centrados. A su vez, bueno, al pasar de alfa a beta, de beta a gamma, de gamma a delta, también el parámetro de red, que era la distancia entre los electrones adentro de la red, también varía. Bueno, lo que hace, digamos, y lo que se nota gráficamente más
más fácil, el efecto, digamos, más directo que tiene esa formas alotrópicas que tiene el acero y esa forma de estructura, es que según tenga hierro alfa, beta, gamma o delta, voy a tener una solubilidad de carbono en el hierro, que es totalmente diferente. Acuérdense que también habíamos hablado de que el hierro puede contener el carbono para que se forme una solución sólida de manera dentro de una, eh, o sea, dentro del cubo, dentro de la unidad de la celda, o en reemplazo de alguno de los vértices de la celda. Son formas en las que el acero se combina y puede meterse dentro de la matriz de hierro y formar acero. Y en principio formar una solución. Bueno, en realidad, bueno, hay un montón de puntos por donde atacarlo. Vamos a definir este punto, que es lo que llamamos el eutectoide. El eutectoide se da a 0,89% de carbono. Es, en principio, ignorando toda esta parte de arriba, supongamos que el acero tenía el porcentaje de carbono que fuera y se fue enfriando y entró ya en esta zona, ya más cercana a la temperatura ambiente, ¿no? Y ya viene en estado sólido. Si tiene esta composición exacta, 0,89% de carbono, aparece lo que nosotros vimos también en la clase anterior, que era la estructura que se forma en los eutécticos, o sea, la estructura donde el grano está formado por un cristal, pero que en realidad son láminas yuxtapuestas de las dos soluciones. En este caso, la ferrita, que sería el, este, esta solución que aparece primero, y la cementita, que es lo que tengo del otro lado. Entonces acá en el eutéctico tendríamos lo que se llama la perlita. Perlita se le llama a esa estructura de láminas donde la ferrita y la cementita están en partes iguales, todos los granos son iguales y todos los granos son rayaditos, todos los granos son de, de perlita, digamos. La solución sólida que se forma con acero alfa y beta se llama ferrita, la que se forma con gamma se llama austenita, y después está esta que se llama delta, directamente. Bueno, pero en este punto donde bueno, hace una unión, digamos, de dos curvas, la austenita, en este punto justamente se da el eutectico, o sea, fíjense, sobre una temperatura, eutectoide, es parecido a lo que es el eutectico, pero se llama eutectoide, porque en realidad eutectico sería si pasáramos de estado líquido directamente a estado sólido, y acá no, es el único punto donde pasamos de austenita, que es una fase, a ya una perlita, que es otra fase. O sea, ese es un punto particular, una composición de carbono particular, pero donde pasamos no de líquido a sólido, sino de un tipo de fase a otro tipo de fase. Pero tiene más o menos las mismas características. El eutéctico, después vamos a ver que lo tenemos acá, y también es un punto donde se juntan dos líneas y a partir de acá pasa de líquido a sólido en forma directa. Eso es un eutéctico como el que vimos la semana pasada. Esto es un eutectoide, o sea, algo parecido, pero donde en lugar de pasar de líquido a sólido, estamos pasando de una fase de desaleación a otra fase de desaleación. Pero es importante porque, bueno, determina en qué punto se forma la perlita, que sería
esa unión de, dentro del grano de ferrita y cementita, formando láminas paralelas. Si nosotros tuviéramos un material que justito tuviera 0,89% de carbono, todos los granos serían de perlita, serían todos iguales, pero solo para esta composición. Lo mismo que si estuviéramos adentro del campo de la ferrita, que no tenemos mucho límite, es un porcentaje de carbono muy bajos. Dentro de la ferrita, todos los granos serían de ferrita, todos los granos serían iguales y serían de ferrita. Pero después tenemos un campo muy grande de porcentajes de carbono donde aparecen otras cosas. Entonces, en esta parte muy chiquitita aparecería la ferrita que prácticamente no se da porque aceros con tan bajo porcentaje de carbono no hay. Este, em, por ahí lo que se utiliza sí es esta zona. Y acá lo que va a aparecer es perlita más ferrita. O sea, una suma siempre es la suma de lo que está de un lado y lo que está del otro, ¿no? Entonces, la suma no, digamos, la composición entre cristales de los que corresponde a un lado y de los que corresponden al otro. Entonces, en este caso, si estamos entre la ferrita y la perlita, vamos a tener ferrita más perlita. Por supuesto, cuanto más nos acerquemos en porcentaje de carbono a la perlita, más grano de perlita vamos a tener en proporción que grano de ferrita. Y si el porcentaje de carbono es bajo y está cerca de la ferrita, vamos a tener mayor porcentaje de granos de ferrita y menor porcentaje de granos este, de perlita. Vamos a estar más del lado de la ferrita. Pero en el medio, entre esta área y esta línea, lo que vamos a encontrar es ferrita más perlita, en distintas proporciones según sea el porcentaje de carbono, o sea, me acerque a un lado o al otro. Eso ya es un concepto importante. Y acá arriba tendríamos el eutéctico. Bueno, después de todo este complicado dibujo que tiene esto acá arriba, que no vamos a entrar mucho en detalle, lo que termina apareciendo es entre la fase sólida, que sería en este caso la austenita, en esta línea de abajo, y toda esta que va por debajo de la línea del eutéctico, el eutéctico el, para el acero está en 1135 grados. 1135 grados. Imagínense que es 1539 la temperatura de fusión del hierro puro. Fíjense que el haberle puesto carbono lleva a que si tengo un 4,3% de carbono, la temperatura de fusión bajó a 1135 grados. Eso es el eutéctico, es el efecto de que estamos trabajando con distintas soluciones, como pasaba con los gráficos que vimos la semana pasada. Entonces, aparece una línea que separa el líquido del líquido más sólido y otra línea que separa también el líquido del líquido más sólido. Y un punto directo donde paso del líquido a sólido directamente bajando esa temperatura. Este valor es 4,3% de carbono. 4,3% de carbono. Y después tenemos distintas fases, digamos, por ejemplo, acá es líquido más sólido, pero en realidad, ¿qué pasa? Si esto es austenita, podríamos decir que acá es austenita más sólido. Eh, si acá abajo va a haber cementita, en lugar de decir líquido más sólido, decimos cementita más sólido. Cementita más líquido, mejor dicho. Austenita más líquido o líquido más austenita y líquido más cementita. Y en este lado paso de líquido a sólido directo, con 4,3% de carbono y a 1135 grados.
Bueno, entonces acá este sería mi eutéctico. El otro que vimos es el eutectoide, este es el eutéctico. El eutectoide define un tipo de estructura, el eutéctico no, es realmente el mismo concepto que vimos la semana pasada, es el punto donde pasa de líquido a sólido. Eh, bueno, esta composición en particular se va a llamar ledeburita, que es la composición eutéctica. Cuando nosotros venimos a esta parte de acá, que es la que más nos interesa, la que está más cerca de la temperatura ambiente, lo que vamos a tener es, si acá en este punto teníamos perlita, que ya lo definimos antes, y el límite de esto acá, donde termina, es cementita, lo que vamos a tener siempre es perlita más cementita, o sea, siempre va a ser perlita más cementita. En la medida que estoy más acá va a ser casi todo cementita, todos los granos de cementita y algunos poquitos de perlita. Si nos vamos acercando más al medio acá, que yo, estamos marcando en el medio, nos va a dar este, directamente mitad y mitad, digamos, la mitad de los granos. Lo que sí no se mezclan los dos granos. Se mezcla la parte de la solución. Después aparecen los granos y hay granos de perlita, granos de cementita. ¿Mm? Pero puedo medir la proporción de granos de uno y otro. Por supuesto, cuanto más me acerco a la perlita, más granos de perlita voy a tener porcentualmente, y cuanto más me acerco a la cementita, más granos de cementita voy a tener y menos de perlita. Eso se puede ver a través de lo que hablamos la semana pasada de una metalografía, o sea, pulo la pieza, la ataco, miro y veo la cantidad de granos de cada uno, además del tamaño de grano y un montón de cosas más. Después del tamaño de grano y esos detalles lo vamos a hablar también. Bueno, entonces este sería el eutéctico y esto es lo que se llamaría la ledeburita. En realidad la ledeburita sería una mezcla de cementita más perlita, ¿no? La cementita que sería esto, más la perlita que sería esto, una condición, digamos, una composición particular, la que tiene el 4,3% de carbono, pero no tiene ningún tipo de características diferentes en cuanto a la estructura. O sea, voy a ver que hay perlita más cementita, pero nada más. O sea, no tiene una estructura especial como el eutectoide. O sea, va a ser una más de todas las que están acá alrededor, donde se suma perlita más cementita. Nada más que si es justo 4,3% de carbono, esa composición es eutéctica. Eh, bueno, a esta temperatura, que es la que pasa por el punto eutectoide, le llamamos el límite de la perlita, y a esta temperatura 1135 la llamamos la temperatura eutéctica. Entonces, no sé si se entendió bien el concepto pero de este lado vamos a tener perlita más, este, más ferrita, y de este lado vamos a tener perlita más cementita. Y depende cuánto nos acerquemos a un lado o al otro. Nos acerquemos, estoy hablando de qué porcentaje de carbono mayor o menor voy a tener. Después van a ver que dice cementita preutectoide, protoutectoide, digamos, pero son simplemente formas de llamarlo por la posición en la que está. No es tan importante acordárselo. O sea, sabemos que acá es cementita más perlita, acá también. O sea, todo esto es cementita más perlita. Le puedo dar distintos nombres a la cementita, preutéctica, proutectoide, pero en realidad es siempre cementita más perlita, ¿ven? A partir de acá para acá, cementita más perlita. Y de acá para acá, ferrita más perlita. Bueno, ¿qué otra cosa puedo sacar de este?
de este diagrama. Si yo agarro toda esta zona, digo que acá está el eutéctico, en este diagrama están considerados los aceros y las fundiciones, ¿m? Que son los dos, las dos aleaciones hierro-carbono. Acá estamos viendo hierro-carbono. Ojo que esto es hierro-carbono, o sea, como si fuera un acero 1015, 1020, 1050, o sea, aceros que no tienen otra cosa, que no tienen vanadio, que no tienen niobio, que no tienen cromo, nada, nada que les mejore las condiciones. Después vamos a ver que esas cosas van a mejorar las condiciones, pero van a modificar muchísimo el gráfico. El gráfico este que estamos viendo, el más elemental, es para hierro, carbono, sin otro tipo de aliantes. Si voy a meter otro tipo de aliantes, ya todo esto cambia. ¿Mm? Este, el análisis que hacemos, por lo menos en principio, sería del diagrama hierro-carbono, por eso tenemos solamente dos dimensiones. El gráfico tiene dos ejes, hierro y carbono, nada más. Bueno, en este eje en realidad lo que tiene son las temperaturas, ¿no? Este, pero bueno, acá tenemos el 100% de hierro y cero de carbono, y acá tenemos el 6,67 de carbono, y el resto de hierro. Eh, bueno, y acá vamos a dividir, digamos, los que están más acá, más abajo. Ahora vamos a ver cuál es la definición, pero serían los aceros, y los que están más arriba serían las fundiciones. Ustedes saben, por lo que vimos en el ensayo de tracción, que en la medida de que yo voy aumentando el porcentaje de carbono, el material se me va volviendo más duro, se me va volviendo más frágil. Eso justamente es la característica de la fundición. Este, de hecho, ahora van a ver que no tengo un SAE con el número este. Nosotros a esta altura, ¿qué pasa con esto? A esta altura tenemos una composición que es la que funde a menor temperatura de todas las composiciones posibles, 4,3% de carbono. Eh, a todo lo que está cerca de este porcentaje de carbono es a lo que le llamamos fundición. La fundición, que es un material que me lo pueden fabricar, después vamos a ver que se hace en el alto horno, hay todo un procedimiento, me la pueden dar en estado sólido, y yo, mediante un método no demasiado sofisticado, puedo llevarla al estado líquido. ¿Por qué? Porque su temperatura de fusión es relativamente baja, entonces en un taller importante la puedo fundir, y puedo después meterla en moldes y obtener piezas de molde. Puedo hacer un moldeo, cosa que no podría hacer con el acero de bajo contenido de carbono. ¿Por qué? Porque funde a cerca de 1539 grados. Por lo tanto, ya necesitaría otro tipo de metodología para poder fundirlo. Entonces, la fundición, lo que nosotros conocemos como fundición, en realidad es un acero de alto porcentaje de carbono, de baja resistencia y de baja ductilidad, que está cerca del eutéctico. Por lo tanto, su temperatura de fusión, o la temperatura donde la tengo que llevar para fundirla y poder moldearla, es la más baja, digamos, de todo el diagrama. No es técnicamente tan difícil de conseguir, es la más baja de todas. Entonces, me da la posibilidad de que yo me lleve lingotes, y en una fundición, precisamente se les llama a los lugares donde hacen este tipo de labor, con un horno no muy sofisticado, pueda fundir esos lingotes, y después poder colar y meter en moldes ese material en estado líquido. Por lo tanto, a esto le llamamos fundición, a todo lo que está cerca de acá.
¿Y cuál es el límite exacto? En realidad, este límite, ¿eh? Que se está dando acá a 1130 grados de temperatura, pero lo importante es el porcentaje, que es 1,76% de carbono. En 1,76% de carbono se da el límite de los aceros, que serían todos los que están de este lado, con porcentaje de carbono más bajo, y las fundiciones que estarían a partir de 1,76 para arriba en carbono. ¿Mm? Entonces, acá tengo 1,76% de carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto es fundición. A partir de este punto, que está determinado por este fin de la solubilidad del carbono en hierro gamma, todas estas composiciones se llaman fundiciones. Eh, y todas las que están por debajo de este 1,76, que es este límite de solubilidad de la austenita, se llaman aceros. Bueno, dentro de los aceros podríamos definir dos: hipoeutectoide y el hipereutectoide. Si este es el eutectoide, este sería eutectoide, y los que están por debajo son hipo y los que están por arriba son hiper. Esto tiene que ver con el porcentaje de carbono. Los aceros que más conocemos, por ejemplo, con un 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, o sea que sería un 1020, un 1010, un 1020, un 1030, un 1050. Todos estos aceros eh, de uso más comercial y más conocidos son aceros hipoeutectoides, o sea, son aceros, se podría decir, ferrítico-perlíticos. Esto después va a ser importante para la clasificación de los aceros. Esos aceros son ferrítico-perlíticos, o sea, ¿por qué? Porque estamos en esta área, en esta fase donde vamos a encontrar granos de ferrita más granos de perlita, y nada más, no tenemos cementita. Entonces, estos aceros hipoeutectoides son los de mayor aplicación y son ferrítico-perlíticos, es otra forma de llamarle al hipoeutectoide, o sea, aceros ferrítico-perlíticos. Eh, Cuando pasamos el eutectoide, guarda que nos queda una zona donde todavía no estamos en fundición, fíjense que seguimos en acero, pero ya está formado por perlita más cementita. Y no es fundición, porque está por debajo de este límite. Son los aceros hipereutectoides, o sea, aceros con mayor porcentaje de carbono que el eutectoide, pero que no llegan a 1,76, por tanto no son fundición. Tienen cementita y perlita, pero no son fundición, son aceros hipereutectoides. Son más duros, tendrán sus características, después lo vamos a ir viendo, pero, pero son aceros, no dejan de ser aceros. Entonces, esto es importante acordarse, desde acá hasta acá, determinando este punto, esta punta de nariz, tenemos todo lo que son aceros, ferrítico-perlíticos, hipoeutectoides, hipereutectoides, y después ya pasamos al campo de las fundiciones. Las fundiciones también hay hipoeutécticas, o sea que están por debajo del eutéctico, y hipereutécticas que están por encima del eutéctico. Es simplemente una referencia, digamos, están por arriba o por abajo del eutéctico. Este, Esto después vamos a ver que hay unas pequeñas variaciones que representan la presencia de algunos elementos en particular, y que tienen que ver con que las fundiciones sean grises o blancas, pero eso ya lo vamos a ver en una clase de fundiciones. Por ahora tomen como que las líneas negras son las que son las válidas,
Y después vamos a ver los otros. Es simplemente un corrimiento de los puntos, nada más. En principio, todo lo que estamos hablando ahora es lo que está en negro solamente. ¿Mm? Eh, bueno, así que acá lo que hay que recordar son pocos valores. 0,89%. Este prácticamente no hace falta, pues es tan bajito que no, que es donde terminaría la solubilidad del hierro alfa y el beta en carbono. Este, 0,89 sí es importante porque es el eutectoide, es donde está la perlita. 1,76 es importante porque es donde está el límite de las fundiciones y los aceros. 4,3 es importante porque es el eutéctico. Y 6,67 es importante porque es donde termina el gráfico. Y después las temperaturas, bueno, la temperatura 723, que sería la temperatura eutectoide, y 1135, que sería la temperatura eutéctica. ¿Mm? Después, si nos metemos en este cuadradito, lo que vamos a ver es que vamos a tener, bueno, una solución sólida. Bueno, se nos va a armar acá una parte donde nos entra líquido más sólido. eh, Acá vamos a tener una zona donde tenemos hierro delta más austenita, que es lo que viene más abajo. Este, bueno, esto es simplemente anecdótico, no tiene aplicación como todo esto que venimos hablando ahora, porque esto sí tiene que ver con el tipo de acero que voy a elegir, las características que va a tener, los tratamientos térmicos. Digamos, a este nivel de temperaturas ocurre esto, pero científicamente lo puedo observar, pero simplemente observarlo, no lo voy a aplicar en la práctica. Ni siquiera lo voy a llevar a estas temperaturas para hacer un tratamiento térmico. Entonces, pero sí es importante que sepan que, bueno, también el hierro delta tiene su límite de solubilidad de carbono. También tiene, digamos, su línea entre el líquido y el sólido, donde convive el líquido y sólido, y una zona donde hay gamma más austenita, que es el que está abajo. ¿Mm? Por esta zona de austenita más líquido, cementita más líquido. Y después que nos quedan unas zonas acá chiquititas para ver, que cuando veamos los tratamientos térmicos se va a utilizar. De hecho, acá está marcado unas temperaturas A sub 1, A sub 2, A sub 3, que son las temperaturas este, que según si las supero o no, es el tratamiento térmico que estoy haciendo. ¿Mm? Algunos tratamientos térmicos, digamos, implican llevar el material a una temperatura superior a alguno de estos valores. Fíjense que todo esto del diagrama de hierro-carbono es válido desde que yo estoy en el estado líquido y esto se va solidificando, o si estoy en estado, temperatura ambiente, en estado sólido y voy calentando. O sea, en realidad se va a reproducir lo mismo. O sea, son las fases según las temperaturas. O sea, un porcentaje de carbono va a tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, va a tener el mismo comportamiento enfriando o calentando. Si lo hago calentando, va a subir, va a formar esto, acá va a tener esta composición, acá va a pasar por la austenita, acá austenita más líquido, y va a llegar a estado líquido. Y si para este porcentaje estoy en estado líquido, va a pasar austenita más líquido, va a pasar por austenita, va a pasar por esto, ¿m? Y voy a obtener lo mismo. La única diferencia está que yo en estado sólido puedo llegar a calentar, puedo llegar a pasarlo de fase, y después puedo por ahí enfriarlo rápido o enfriar despacio, y eso hace que haya un cambio en las estructuras, o sea, de estructuras diferentes a las que ahora vamos a ver, que son para un diagrama relativamente estable, de muy baja velocidad de enfriamiento. Este,
y que si yo lo llevo a esas velocidades más altas, se genera un tratamiento térmico y hay cambios en la estructura. ¿Mm? Entonces, bueno, le decía que nos quedaban acá analizar estos triangulitos. Acá es, como tengo austenita acá y cementita acá abajo, con perlita, bueno, en realidad esto es austenita más cementita, austenita siempre es esto, y en este caso austenita más ferrita, que sería la solución de acá. ¿Mm? De cualquier manera, son puntos por donde pasa mientras se está enfriando o mientras se está calentando, digamos. Obviamente nosotros lo vamos a tener a temperatura ambiente acá el material. ¿Mm? Se entiende entonces que los aceros, ya pasando a algo más práctico, fíjense que acá la perlita sería casi 0,9% de carbono, o sea, hasta lo que se llamaría un 1090 son aceros hipoctectoides, ¿eh? Son ferrítico-perlíticos. Ferrítico-perlíticos porque tienen ferrita y tienen perlita. Esto es lo importante, que entiendan esto, ¿no? Si yo digo que acá tengo ferrita y acá tengo perlita, en el medio voy a tener una proporción mayor o menor de granos de un componente de una fase o de la otra. Y lo mismo de este lado, o sea, eso se aplica siempre. Bueno, acá estos serían los puntos un poco resumidos. Digamos, me está diciendo que a esta temperatura y a este porcentaje de carbono se estaría dando el eutectoide, a esta temperatura se estaría dando el eutéctico, a esta temperatura y este porcentaje de carbono sería donde corta, y acá se estaría dando el peritéctico, que es la forma que toma ese triangulito que les mostré acá arriba, esto, este, eso es lo que se llama el peritéctico, donde, bueno, tenemos una fase, y otra fase, se ve más claro acá, otra fase donde voy pasando del estado líquido al estado sólido alrededor de la fase gamma. Digamos, punto se llama, se dice que es un peritéctico, como le dije, no nos va a importar mucho a nosotros. Este es un eutectoide y este es un eutéctico. Y en 669, fíjense que se está cortando el gráfico porque después tenemos F3C, que es cementita, directamente un componente, una molécula, y ya no tenemos esa unión metálica, esos cristales y todo lo que hablamos. Bueno, acá el detectoide, a qué temperatura, a qué porcentaje de carbono, a qué temperatura, en qué se está transformando, qué resultado nos da. Lo mismo en el eutéctico. Estos puntos se dice que son los puntos invariantes, digamos. En el caso del acero, por ejemplo, estos puntos son invariantes. O sea, siempre se da al mismo porcentaje, a la misma temperatura. Y siempre y cuando que las temperaturas de enfriamiento o de calentamiento sean relativamente estáticas, digamos, sean lentas. Bueno, acá nos dice los puntos críticos. Cuando tenemos un eutéctico, cuando tenemos el líquido y un solo punto donde después paso a la suma de dos fases o dos tipos de cristales. Un eutectoide, que es cuando paso de una fase a otras fases. Fíjense la diferencia del eutectoide y el eutéctico. El eutéctico es el que define en qué punto yo paso del estado líquido al sólido. Sería el punto donde se funde con menor temperatura. El eutectoide es otra cosa, es un punto donde yo estoy en una fase y paso a otras fases de una manera así, digamos, también con un punto determinado, pero no estoy pasando de líquido, sino que estoy pasando de fase en fase, con un comportamiento de este tipo donde hay un único punto
donde se da el tema. Bueno, el peritéctico, que es lo que veíamos acá arriba, que sería esto, donde ya pasaría de una fase a una fase líquido, y el peritectoide, que ya directamente ni aparece en el gráfico de este hierro-carbono, que sería pasar de una fase, pero bueno, en este caso al revés, ¿no? En estos dos casos al revés, a dos fases también sólidas. Este sería parecido al eutectoide, pero al revés. Y el peritéctico sería también parecido al eutéctico, pero al revés. Pero el eutéctico y el eutectoide son los que tenemos que reconocer. Eutéctico, el punto de donde paso de estado líquido directamente a las estructuras sólidas que voy a tener después cuando enfríe. Y eutectoide es el punto donde paso de una estructura a las estructuras definitivas, pero no del estado líquido, sino de una estructura en particular a otras estructuras particulares que van a quedar después. Bueno, en gráfico de esto van a encontrar en cada libro, en cada apunte, en todas partes van a encontrar un montón, pero lo que van a ver es que prácticamente coinciden los valores. A veces difieren un poquitito porque es cuestión de cada autor o en cada país se normalizó con un valor, entonces puede ser que vean una pequeña diferencia de porcentajes de carbono o de temperatura, pero más o menos es lo mismo. Fíjense que este es igual al otro. Acá se nota un poquito más la ferrita, ¿ven? En el otro se veía muy pegado. Acá lo ampliaron un poco para que se vea un poco mejor. La ferrita es esta área, toda esta área, ¿la ven? Y acá me está marcando el límite de la cantidad de carbono que puedo meter en hierro alfa y hierro beta para poder formar solución. A partir de acá no forma solución. Bueno, lo mismo pasa con la austenita, pero el límite está mucho más arriba. Recién a partir de acá no forma solución y acá no forma solución. Después básicamente van a ver que es lo mismo. Ferrita, ferrita más perlita, perlita, cementita más perlita, todo esto cementita más perlita, cada vez más cementita, y en 667 voy a tener el fin del gráfico y voy a tener directamente cementita pura, que no tiene aplicación técnica. Porcentaje en masa de carbono es lo que va acá abajo, por eso lo expresamos en valores de carbono, porcentaje de carbono. Acá nos marca el eutéctico en 0,77, el eutectoide en 0,77, el eutéctico en 4,3. El límite de los aceros y las fundiciones en 2,11% de carbono. Bueno, más o menos ve que se repite todo. Acá en este está más clarito que el efecto de tener fases donde el límite de incorporación de carbono para formar una solución es distinto, responde a las formas alotrópicas del hierro. O sea, para alfa y beta estaríamos en este lugar y esta sería la zona de la solución. Para gamma ya estaríamos de acá hasta acá y por eso se hace más grande la capacidad de absorber carbono como solución y por lo tanto el límite de carbono es más alto. Y toda esta parte de acá hasta acá, o de acá hasta acá, correspondería al estado holotrópico gamma del hierro. Entonces, también va a tener su solución sólida con un cierto límite que estaría por acá, que ni siquiera están marcados en valores porque no tiene demasiada trascendencia. Bueno, esto en realidad es
visto con un criterio medio extraño, lo mismo que venimos viendo. Bueno, de vuelta, acá tienen otro, habíamos puesto un montón como para que tengan como ejemplos, para que más o menos ustedes vayan viendo uno y el otro y se le vaya grabando y vayan viendo cuáles son los puntos importantes. Digamos, estos que son simplificados son más claros porque no está todo explicado, no dice acá es fundición, acá hay hierro hiperprotectoide, hipoprotectoide, pero sí están los puntos de porcentaje de carbono y de temperatura. Entonces usted dice, bueno, 1538 sería el límite de fusión, acá tendríamos el tema del liquidus, acá tendríamos el eutéctico en 4,3, ven que más o menos coincide siempre. En 2,11 tendríamos el límite de las fundiciones y los aceros. En 0,77 a 727 grados centígrados tendríamos el eutectoide, que es la perlita. Creo que la semana pasada vimos algún gráfico de algún dibujo o foto de lo que es la perlita. eh, Mejor dicho, no lo vimos como perlita, porque perlita se llama particularmente para el caso para el hierro carbono. Lo habíamos visto como granos de un material A y un material B que formaban un eutéctico. Bueno, esto va a quedar para más adelante porque tiene que ver más ya con las fundiciones. ¿Ven? Fundición blanca, este, temas de enfriamiento. Bueno, si yo quisiera eh, trabajar con un material que no es hierro carbono, sino que es hierro, carbono, silicio, molibdeno, vanadio, se me recomplicaría porque tendría que tener una familia de curvas, una para el hierro, carbono, vanadio, otra, pues se me agregaría una variable más, o dos, o tres. Sería imposible, digamos, de forma gráfica en un plano, en un gráfico plano, obtener toda la familia este, de fases que existirían, ¿no? Según los porcentajes de cosas que voy agregando. Entonces, bueno, una forma de hacer alguna aproximación es calcular los valores equivalentes como para poder usar estos gráficos, este, a pesar de que tengo ciertos elementos aliantes metidos en el material. Por ejemplo, el carbono, el acero, si yo quiero calcular el carbono equivalente, o sea, yo acá hasta ahora venía trabajando con el carbono, decía que yo acá 0,9 de carbono. Bueno, si tengo otros aliantes, podría encontrar un valor que fuera el carbono equivalente, entonces yo podría entrar en este gráfico y usarlo como si el carbono que tiene fuera ese. Y bueno, la respuesta es sí, es una cosa media aproximada, no es una cosa, es medio empírico esto, no tiene un fundamento matemático, pero existe, digamos. Si yo puedo decir que el carbono equivalente en un acero es el porcentaje de carbono que ya tengo, que obviamente va a ser lo más alto, más el porcentaje de silicio que tengo dividido 25, más el porcentaje de manganeso dividido 6, más el porcentaje de cromo, más níquel, más molibdeno, todo eso dividido 15, más el porcentaje de niobio, más vanadio dividido 5. Bueno, obviamente que no, muchos de estos van a ser cero, o sea, nunca voy a tener todos estos aliantes. Voy a tener por ahí silicio, níquel, ¿eh? Voy a tener dos y el resto van a ser cero, pero esta sería la fórmula completa y con esto sumaría y obtendría un carbono equivalente, entonces sería esta aleación con estos elementos aliantes en este porcentaje
podrían entrar en el gráfico como si fuera que sea un carbono equivalente de tal valor y usar el gráfico. Cosa que si no existiera esto no podría utilizar, porque no es lo mismo. Si acá el porcentaje de carbono fuera 0,4, no es lo mismo que 0,4 con algunos elementos aliantes que 0,4 de carbono y nada más. Entonces ahí me empiezan a aparecer la influencia de los elementos aliantes, que acá lo hacen a través de cambiar el carbono equivalente, pero es una simplificación súper improvisada, ¿no? Y en las fundiciones directamente el porcentaje de carbono equivalente se obtiene como el porcentaje de carbono más el porcentaje de manganeso dividido 3. Después vamos a ver que las fundiciones en realidad, aparte de ser distintas en cuanto a las fases, porque obviamente bueno, están en esta zona, son las que funden a menor temperatura, tienen todas esas características, tienen muchas cementitas, son duras, son frágiles. Vamos a ver que a su vez también tiene una diferencia grande con los aceros porque no tienen muchos aliantes, generalmente llevan silicio, manganeso. Bueno, este es un gráfico bastante antiguo. El tema de tratamientos térmicos lo vamos a ver más adelante, pero bueno, acá les va adelantando algo. Acá le agregaron algunas cosas que son importantes. O sea, la base es la misma, fíjense que el dibujo es el mismo, por ahí está un poco más rectificado, está hecho unido con rectas, que el gráfico real no es así, está hecho medio estilizado con rectas, pero lo que busca es marcarme las zonas donde yo puedo hacer cada cosa, o sea, a este rango de temperatura yo podría hacer la colada, o sea, cuando está en estado líquido pasarlo este, a- con el material fundido, pasarlo a solidificarse a lingotes o hacer una colada continua. ¿Mm? Entonces, bueno, la zona de colada estaría a temperaturas un poquito más altas del límite donde deja de ser líquido. O sea, me está marcando que es más arriba. Esta sería la zona de forjado. Si yo quiero forjar, como se hace cuando uno hace un filo, digamos, un cuchillo o algo, y es un ejemplo, ¿no? Hay un montón de forjados. En ese caso lo hace este, por golpes, pero tendría que llevarlo a una temperatura de este tipo. El forjado, digamos, más usual en la industria es el forjado, por ejemplo, de bielas, donde directamente yo tengo el material en un estado, imagínense que a las temperaturas que estamos trabajando acá, estamos hablando de 900, todo, estamos llegando acá a 1350 grados. A estas temperaturas el material está al rojo, o sea, son las temperaturas donde se hace el forjado. Para forjar una vela, por ejemplo, yo voy a tener una pieza que va a ser prácticamente un prisma, una barra de base rectangular, y le voy a meter una estampa, nada más que el material va a estar en caliente, y eso le va a dar la forma directamente a la biela, por ejemplo. Puede hacer una biela, puede hacer un montón de piezas, sobre todo de motor. Este, Obviamente que esas piezas no son fundidas porque se romperían muy fácil, son forjadas, digamos, son las más resistentes de todas, porque a su vez no interviene la solidificación, la forma que tomarían los granos en la solidificación no sería cortada por un proceso de mecanizado, sino que directamente yo ya del proceso de enfriamiento del material obtengo una biela. Si se terminó, digamos, no tengo que hacer más nada, a lo sumo rectificar los agujeros, pero la pieza es una que nació siendo una biela, digamos, porque a estas temperaturas yo la pude directamente forjar, que es darle una forma particular, ¿no?, antes que se enfríe. En algunos casos con
ciertos golpes, o un golpe importante, o en algunos casos, si el material está relativamente blando, con presión, digamos, entre dos, entre dos tapas, ¿no? Entre dos, dos partes de molde, digamos, es como si el molde estuviera cortado por la mitad, como es un molde para plástico, y las dos partes se unieran con mucha presión, con el hierro en el medio, y recorten y le den la forma a, por ejemplo, una vila, que es el caso más fácil de ver. Este, bueno, y acá me da, esto lo vamos a ver después, pues ya en clases especiales del tema, tratamientos térmicos, pero nos dice, por ejemplo, el normalizado debería darse en esta franja. Obviamente que yo voy a entrar con el porcentaje de carbono que tengo, o sea, después lo voy a buscar acá. El porcentaje de carbono que tengo es fijo para mí, yo sé qué material tengo. Esto de alguna manera me está diciendo que los aceros que pasan el eutectoide no se pueden forjar. Fíjense, la zona de forjado llega hasta acá justo. O sea, quiere decir que forjado puedo hacer con estos aceros solamente. ¿M? Y según el porcentaje de carbono que tenga, yo voy a tener que buscar a qué temperatura lo tengo que llevar. Bueno, así para un montón de posibles tratamientos térmicos, estabilización de la cementita, eliminación de tensiones. Esto lo vamos a ir viendo después uno por uno, y les va a interesar mucho. En este caso ya serían tratamientos para las fundiciones, porque ya estaríamos, como dijimos, pasando esta línea, entrando en las fundiciones. Entonces estas serían áreas donde puedo hacer algunos tratamientos sobre fundiciones. Bueno, esto adelanta un poco lo que vamos a ver de elementos de tratamientos térmicos, pero bueno, está bueno verlo porque de alguna manera demuestra que el diagrama de hierro-carbono se vincula con los tratamientos térmicos que puede hacer y, y es por algo, digamos, está justificado en esto. Bueno, los microconstituyentes serían los granos que yo puedo llegar a ver cuando hago metalografía, los granos que puedo encontrar en un material en estado sólido. La austenita, la ferrita, la perlita, que es, digamos, esa juxtaposición de láminas de ferrita, que sería el alfa, ferrita sería la solución alfa, más cementita. Después la cementita sería otro componente. La ledeburita transformada sería perlita más cementita. Sería lo que está en toda la zona de la derecha, ¿no? Cuando me voy acercando a la cementita, pero que es siempre perlita más cementita. Una vez que pasamos el eutéctico, se dice que es ledeburita transformada, pero es simplemente una forma de llamarlo. Ustedes recuerden que de un lado tengo ferrita, ferrita más perlita, perlita, y después el resto perlita más cementita, y ya con eso estamos. ¿Mm? Bueno, estos son los secundarios que lo vamos a ver con tratamientos térmicos. O sea, en realidad esta presentación no se ajusta justo al orden con el que nosotros estamos viendo la materia esta. Por eso mezcla cosas que para nosotros ahora son futuras, digamos, tan adelantadas. Pero bueno, puede aparecer la vainita superior, la vainita inferior, la martensita, que sería el producto de un templado, cuando lo llevo a una temperatura muy alta y lo enfrío rápidamente, el material se me vuelve más duro, más resistente y obviamente un poco más frágil, que es una estructura diferente a las típicas de cubo de cara central, de cuerpo centrado que tengo
en el diagrama hierro-carbono normalmente. O sea, fíjense, llegamos a un tratamiento térmico donde lo llevamos a una temperatura muy alta, lo enfriamos muy rápido y llegamos a hacer que eso recristalice con una forma de red diferente a la forma de red natural que tiene el metal. Bueno, una forma diferente sería la martensita, que es una estructura muy dura, especial, que es la que genera el temple. Esto, como dice acá claramente, estos microconstituyentes no aparecen en el diagrama de hierro-carbono, porque son producto de, sobre el diagrama de hierro-carbono, empezar a trabajar con velocidades de calentamiento y de enfriamiento, como para lograr tratamientos térmicos, y después de ese tratamiento va a aparecer este tipo de estructuras. Por eso estas no aparecen en el diagrama de hierro-carbono porque no son naturales. O sea, no son naturales para el enfriamiento, la velocidad de enfriamiento normal que tiene el acero cuando yo lo fabrico, ¿no? Tiene que enfriar despacito. Bueno, esto también lo vamos a ver después porque ahora los voy a volver locos. Acá nos da la definición de austenita. Es más o menos lo que hablamos. La austenita es una solución sólida intersticial de cementita en hierro y como resultado cristalográfico, iniciación ortorrómbica, ¿no? En la diagonal de la celda FCC, que sería la estructura del hierro delta, ¿no? Que sería no, el hierro gamma, que sería el hierro que corresponde a la austenita. Definición de ferrita, bueno, es la más simple, es la solución de eh, cementita o de carbono, podemos decir, para ser más claros, en hierro alfa como resultado cristalográfico de la inserción ortorrómbica de la cementita en el sistema BCC por la cara, que es el sistema que tiene el hierro alfa y el beta. La perlita, bueno, es el que está en el 0,89% de carbono, que es lo que hablamos. Según la velocidad de enfriamiento puede aparecer perlita normal, gruesa o fina, que también después lo vamos a ver con dibujitos. Este, pero más o menos es lo que describimos. Bueno, acá tenemos, ya como para ir viendo de manera más práctica y se entienda un poco mejor, cuando hablamos de láminas de ferrita y cementita, nosotros habíamos visto algo la semana pasada de gráficos parecidos a estos, pero no estábamos hablando particularmente de hierro-carbono, hablábamos de materiales en general que formarían estructuras laminares y todo. Bueno, ahora ya directamente estamos hablando de el eutectoide del diagrama de hierro-carbono, que es la perlita. Entonces la perlita es, si lo vemos al microscopio, eh, todos granos, fíjense cada uno, donde cambian los ángulos son distintos granos. Este es un grano, este es otro, este alargadito es otro. ¿Mm? Cada uno es un grano, cada uno tiene su ángulo. Porque habíamos dicho que, ¿se acuerdan? Cuando solidifica, cada uno se va tomando la celda una forma ortogonal, va tomando celdas cuadraditas y de ángulo de 90 grados y en las tres direcciones, pero el ángulo inicial puede ser cualquiera. O sea, va a mantener la forma ortorrómbica, pero el eje de coordenadas o el cero de las coordenadas puede aparecer en cualquier lado. Entonces cambia el ángulo en cada grano, por eso en cada grano, en este caso se evidencia más que en ningún otro, el ángulo de la matriz varía. Imagínense que la perlita sería igualmente una matriz, si bien está metido ferrita y cementita, están formando granos, están formando cristales. Si bien uno lo ve como lámina, pero dentro de la lámina eso es un cristal.
¿Mm? Entonces esto sería la perlita eutectoide, justamente, digamos, 100% eutectoides, 100% perlita. Y acá lo que se está viendo como blanco es la ferrita, ¿eh? Estaría lo blanco, lo más clarito sería la ferrita, este, y lo más oscuro sería la cementita, lo cual nos estaría diciendo que los granos están formados por laminitas de ferrita y cementita. Atacado con picral aumento 500X, quiere decir que está aumentado 500 veces, y atacado con picral sería el ácido con el que se atacó para hacer la metalografía. Ainital, picral, que serían los dos más usuales, según lo que quiero ver, es lo que le voy a poner este, a la pieza una vez que está pulida para poder verla al microscopio y ver estas estructuras. Bueno, acá se está viendo ya en detalle, digamos, pero esto ya lo vimos, digamos, este detalle sería este cuadrado de acá, pero digamos, está un poco más ampliado para que se entienda de vuelta mejor. Acá tendríamos la solución alfa de cubo centrado en el cuerpo, ¿m? Que sería la ferrita. Acá tendríamos la temperatura donde después se va a formar cuando se unan estos dos, el eutectoide por acá. Este, bueno, este valor máximo es 0,022. Esto detallaría esta parte en particular. Máxima solubilidad del carbono sería este punto. Y acá empezaríamos ya a ver cómo son las transformaciones. O sea, nosotros decimos, cuando estamos en los aceros hipoeutectoides, vamos a tener ferrita más perlita, que es el eutectoide. Y cuando nos pasamos, tenemos un porcentaje más alto de carbono, vamos a tener perlita, que es el eutectoide, más cementita, que es lo que tenemos más adelante cuando el porcentaje de carbono se hace más alto. Bueno, pero ¿cómo se formarían esos granos? Lo que tiene que dar ya lo sabemos. Por ejemplo, para un hipotectoide, o sea, uno que está, si este es el eutectoide, está en un porcentaje de carbono más bajo, como podría ser 0,4, ¿qué es lo que pasaría? Cuando estoy en un estado totalmente austenítico, tengo directamente todos granos de austenita, por eso está puesto como gamma. En este punto voy a tener una coexistencia de gamas con alfa, y van a ir creciendo los alfa en la medida que yo vaya bajando la temperatura. En este punto ya se me están formando más alfa. ¿M? Y en este punto, cuando ya pasé la temperatura eutectoide, ya se me formó perlita con la cementita que había y parte de la ferrita, y me quedó algo de ferrita formando otros granos. ¿M? Como les decía antes, cuanto más me acerco acá, más me van a quedar granos de perlita y menos de ferrita, menos de ferrita, que sería el alfa, y cuanto más me acerco acá, que es el alfa, me van a aparecer más cantidad de alfas y menos granitos de perlita. ¿M? ¿Cómo sería la hipereutectoide? Bueno, acá estaríamos pasando de hierro gamma, este, pero acá nos vamos a quedar al final con perlita más cementita. No,
con perlita más ferrita como del otro lado. Acá, o sea, hasta acá que es el eutectoide voy a tener ferrita más perlita. A partir de acá para acá voy a tener eh, perlita más cementita. Entonces arranco con austenita, que es lo que tengo acá arriba. Obviamente este punto está cayendo en la zona de la austenita, en este, ¿se acuerdan? Este cuadrado grande. Una vez que salí de ahí, tengo la mezcla de las dos cosas, de un poco de austenita y un poco de cementita. Acá voy a ir siguiendo, voy a tener cada vez más cementita y ya cuando pase la temperatura eutectoide se me va a formar perlita más, más cementita, la cementita es la que se ve como negra. Y bueno, lo mismo que siempre, o sea, cuanto más cerca de acá estoy, más perlita voy a tener y menos cementita. Y cuanto más alto es el porcentaje de carbono, voy a tener este, menos área de perlita y más área de cementita. De un lado y del otro es más o menos lo mismo, o sea, nada más que de este lado se forma a partir del gamma, que sería la austenita, se forma ferrita más perlita y de este lado se forma perlita más cementita, este, y de este lado la ferrita se veía blanca, ves cómo se ve en las fotos al microscopio, y este lado es cementita y por lo tanto se ve negra. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos o vamos muy rápido o es muy complicado? Porque sé que no es, este, no es fácil imaginarlo en el aire, ¿no? Yo por mí sí, profe. ¿Eh? ¿Estaríamos? Están escuchando todo bien, ¿no? Eso. Sí, sí, no, no hay problema. Bueno, entonces acá tendríamos más o menos cómo es la transformación, para que tengamos idea de cómo se va transformando y sobre todo lo más importante es qué obtenemos cuando ya llegamos a las temperaturas cercanas al ambiente, que es justamente la estructura que va a tener el material cuando yo lo voy a cortar, cuando lo voy a usar para trabajar. Bueno, este repite más o menos lo mismo. Pasa de austenita. Si justo estoy en este porcentaje de carbono, va a pasar este, a perlita pura, ¿no? Todo perlita, todo, digamos, rayitas de las dos cosas, de ferrita y cementita. Si estoy en el hipoeutectoide, ¿qué voy a tener? Voy a arrancar con austenita, acá voy a tener ferrita más austenita, se va a ir formando la ferrita y me voy a quedar con ferrita más perlita. Y si estoy de este lado, lo mismo, arranco con austenita, este, se empieza a formar la cementita, eh, me voy a quedar con algo de austenita que después va a terminar formando con la cementita, la perlita, y va a quedar la cementita como negro, ¿no? Acá. O sea, este en realidad es el mismo que el anterior, que estos dos gráficos serían los dos puestos en un mismo gráfico. Y bueno, por eso le llamamos aceros hipoutectoides a los que están por debajo de este punto en particular. Este punto es muy importante, o sea, este punto es importante acordarse, ¿no? ¿Se acuerdan que esto se le llama E' y al eutectico que estaba por acá arriba, que es donde se fundía a una sola temperatura? Este otro de acá arriba es solo, E. Esto es E'. ¿M? Que sería el eutectoide. Entonces tenemos hipoeutectoides, hipereutectoides. Los hipo forman una mezcla de granos de perlita con ferrita y los hiper de perlita con cementita.
Bueno, esto es en realidad algo que ustedes ya más o menos conocen por los ensayos. Me está diciendo qué va pasando este, si yo voy aumentando el porcentaje de carbono. Lo que ven acá abajo es más o menos cómo es la composición. O sea, fíjense, en, en la medida que estoy cerca del eutéctico, tengo perlita. Si me voy para este lado, tengo perlita más cementita, que es negra. Y si me voy para este lado, tengo perlita más ferrita, que es blanca. ¿Mm? Y acá me está diciendo, para estos porcentajes de carbono, qué tipo de materiales puedo hacer. O sea, empezamos a ver lo que es la aplicación. Esto lo vamos a ampliar muchísimo porque es casi lo más importante para ustedes en la materia. Pero bueno, vamos a ir adelantándolo. Eh, un acero que prácticamente es perlita, no, mejor dicho, está de este lado, es ferrita, serviría para cadenas, estampados, remaches, alambre, clavos, algo muy dúctil, muy fácil de formar y que lo puedo deformar plásticamente sin que se rompa. Después ya con un 0,2% de carbono, tornillos, hojalatas, aceros estructurales, con un 0,4 flechas, engranajes, ejes, ruedas, con un 0,6 desarmadores, rieles, cables. Fíjense, acá sería el caso particular del riel, daríamos con este sería un buen porcentaje. Después vamos a ver sobre rieles algunas pautas, pero bueno, el porcentaje de carbono sería el adecuado. Este, Acá ya con un 0,8 cuchillas, ya para cizallas, herramientas de freno. Este, Después ya las brocas, todo ese tipo de cosas, lo que llamamos aceros rápidos, son los aceros estos que ya tienen más, eh, más perlita, digamos, ya tienden a ser más duros. Después ya más porcentaje, 1,2 cuchillas, escariadores, avellanadores, y ya después con 1,4% de carbono ya obtendríamos sierras, hojas de afeitar, o sea, herramientas de corte. Y acá lo que me está diciendo es, también en función del porcentaje de carbono, cómo evoluciona las propiedades mecánicas. El alargamiento, ¿se acuerdan que dijimos que era qué porcentaje se estira desde que yo lo empiezo a deformar plásticamente hasta que se rompe? Si se estiraba mucho, tener un alargamiento grande y es muy dúctil. Bueno, justamente habíamos dicho y habíamos superpuesto unos cuantos gráficos este, de ensayos de tracción y habíamos visto que los que tenían porcentajes más bajos de carbono tenían más alargamiento, y los otros iban haciendo cada vez más altos y más cortitos. Bueno, justamente, el mejor alargamiento lo tengo a bajo porcentaje de carbono. Si aumento el carbono, el alargamiento va bajando hasta que se vuelve frágil el material. La dureza también, cuando hablamos de dureza, dijimos que el porcentaje de carbono aumenta la dureza. Bueno, acá me está diciendo lo mismo, más carbono, la dureza sube. La resistencia a la tracción, por los mismos gráficos que les decía recién, donde vimos cómo salía el diagrama característico del ensayo de tracción de, de aceros de distinto porcentaje de carbono, los de bajo porcentaje de carbono salían alargados y bajitos, por lo tanto tenían mucha ductilidad, mucho alargamiento, pero baja resistencia, y a medida que le ponía más carbono, salían más cortitos, pero salían más altos. O sea, la resistencia, la tensión de fluencia, la tensión que yo quisiera medir, este, pasaba a ser más alta en cuanto yo iba subiendo los porcentajes de carbono. Bueno, acá me dice lo mismo, resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión es una traducción del inglés, ¿no? Pero en realidad es resistencia a la tracción. Bueno, sube en función del porcentaje de carbono que le voy poniendo. Así que acá tiene todo, digamos,
porcentajes de ferrita, y perlita y cementita, cómo se verían, digamos, cada uno como granos, cómo se vería en metalografía, las aplicaciones que tienen y cómo varían las propiedades según esos porcentajes. Esto es interesante porque fíjense que en un solo gráfico, en cuanto a propiedades mecánicas, estamos viendo un montón de cosas y estamos vinculando las estructuras que nos da el diagrama de hidrocarbono con las propiedades. Bueno, esto va a ser para más adelante cuando ya entremos en la parte de fabricación del hierro. Bueno, eh, en cuanto a este tema, obviamente el tema de diagrama hierro-carbono es inagotable, o sea que vamos a seguir viendo bastante, pero lo vamos a ir viendo paralelamente con otras cosas, o sea, vamos a volver al diagrama hierro-carbono y cosas nuevas que vamos a ir agregando las vamos a mirar en el diagrama hierro-carbono, pero esta introducción más o menos es lo que uno quisiera que ustedes conozcan como para saber qué es el diagrama, ¿no? Qué indica y que conocieran, eso sí, vayan aprendiéndoselas las fases que va separando. Así que como introducción y como ya un conocimiento de lo que es el diagrama y más o menos lo que significa cada cosa, más allá de que después lo vamos a aplicar mucho, con eso ya estaríamos, ¿no? Si ustedes a partir de acá entienden, digamos, la formación de los granos, los tipos de granos que hay, las fases, se acuerdan más o menos las temperaturas, los porcentajes de carbono, estamos bien. No se compliquen mucho con esto, que le decía cementita protectoide, o sea, directamente, digamos, de acá para acá hay perlita más cementita. No tanto esperote, y a este compuesto en particular se le llama ledeburita, porque en realidad todo esto, según el autor, le pone otros nombres. Acá le pone ledeburita transformada, son criterios. La idea es que de acá tenemos perlita, de acá para acá tenemos perlita más cementita y acá tenemos cementita solo. Esa es la idea. Después van a variar los porcentajes de la cantidad de granos que haya en una cosa y otra. Por supuesto, acá cerquita de la perlita va a estar llena de granos de perlita y cerquita de la cementita va a haber poca perlita y va a haber más cementita. Pero directamente tómelo como cementita más perlita. No se metan en protectoide, hiperprotectoide, de burita transformada. Ledeburita sí tengan en cuenta que es el nombre de la composición 4,3% de carbono, que es el compuesto eutéctico. ¿Mm? Bueno, en cuanto a esto, nosotros ya estaríamos, o sea, considero que más o menos es lo que tenemos que ver como para más o menos conocer el diagrama de hierro-carbono. Y lo que quería era ir tirándoles los trabajos prácticos de la primera parte, no de la primera parte, sino de ensayos. Entonces, se lo voy a mostrar ahora. Vamos a ver si lo tenemos subido a la página de la materia. Donde está seguro es en mecánica, pero
quiero que la tengan ustedes acá. Bueno, me parece que fui medio rápido, me parece que fui, incluso es como que debió haberse llevado un poco más de tiempo. Lo que pasa es que claro, uno al no estar presente no ve las caras, no tiene idea si entienden o no entienden, tampoco se da mucho la posibilidad de preguntar. Y entonces uno habla y le da manijas sin, sin saber la respuesta, digamos, sin saber el impacto que tiene sobre ustedes, suponiendo que está todo bien. Entonces, habla y no hay nada que lo interrumpa, ni nada que uno se ponga a explicar en particular, o que vuelva a decir, ¿no? Eh, a ver, déjeme chequear si lo tenemos como ciencia de los materiales. Eh, esto lo cambió el otro profesor, creo que las clases las puso en un solo. Claro, está bien. Eh, ensayos mecánicos, ensayo de dureza, ensayo de tracción, ensayo de impacto. Bueno, yo les voy a hacer llegar, o lo voy a subir acá, o voy a encontrar la forma de mandarles una dirección de Dropbox para que ustedes después se bajen el práctico para hacer. Este, el que sí ustedes tenían acceso es esos que se veían ahí, que decían ensayo de tracción, ensayo de dureza, que se acuerdan que en las últimas hojas tiene para llenar un formulario, digamos, donde se vuelcan los valores y se hacen los cálculos. Bueno, en realidad ustedes van a usar eso, lo que les quería mostrar. Yo se lo voy a mostrar ahora de la página de mecánica, pero bueno, obviamente se lo tengo que dar a ustedes, para que ustedes lo puedan trabajar. Pero que en realidad los datos que van a hacer para el práctico son los mismos. Lo que pasa que yo ahora estoy seguro que está cargado en laboratorios de mecánica, pero para entrar en este hay que estar matriculado, o sea, no lo va a dejar entrar a buscarlo, entonces yo se lo voy a pasar. Yo quería mostrarle el formato de lo que está como dato para que ustedes puedan hacer el práctico. Fíjense lo que es en el campus. Bueno, esta sería una página que es de mecánica. Y en tracción
ustedes tienen, no lo buscan en esta página pues no van a poder entrar, o sea, yo tengo que buscar la forma de hacérselos llegar a ustedes. Cualquier cosa me comunico por mail, por esa dirección, cambiazo clases, o lo pongo en el Teams, o veo cómo hacerlo. Es muy simple, es una sola hojita que en realidad es una captura que salió bastante torcido el escaneado porque es medio difícil hacer que quede derecho, siempre el escaneado tiene sus defectos. Pero bueno, básicamente lo que les da es, si se acuerdan del ensayo de tracción, nosotros lo que tenemos que sacar de un diagrama característico de ensayo es la carga de fluencia y la carga máxima. La de fluencia la saco de acá, hago una línea, la máxima la saco de acá y me fijo cuántos centímetros me da. Como el registrador se expresa en centímetros, directamente necesito la escala para sacar los kilos que son. Entonces pongámosle hacia acá, me da 1, 2, 3, 4,3 centímetros, tengo que poner 4,3 por 625 kilos por centímetro, con lo cual al hacer la cuenta me va a dar cuántos kilos son los de fluencia, y de la misma manera saco acá los centímetros que son la máxima, y haciendo la cuenta con esta escala saco la P máxima. Y después sale todo solo porque está puesto ya en esas mismas hojas que están en las últimas, en la última sección del apunte. Este, ya está guiado, ahí ya digamos están los puntos para rellenar con los datos que van. Bueno, acá lo que le estoy dando son los datos de la longitud calibrada, que sería la longitud de la probeta que tiene la misma sección. El L0 estaría marcado adentro de esto, que es el valor que yo voy a tomar después como guía. En este caso la sección es circular y es 10, por lo tanto, si de 0 es 0, L0 va a ser 5 veces 10, o sea, va a ser 50. LC es 70, pero no interviene, y ese 0 lo calculan sacando la superficie del círculo este, para un diámetro 10. ¿M? Y el resto de los datos, bueno, estos obviamente se los tengo que dar, así como le estamos dando el gráfico, porque es un resultado de un ensayo hecho. este, Les estamos dando también los valores que dio de longitud final. ¿M? La longitud final que dijimos que era 50, originalmente si lo medíamos, si hacíamos la cuenta esta, se fue de 50 a 91. El diámetro final, si medimos, porque esto se puede llegar a ovalizar, la superficie donde está la restricción, tomamos dos valores a 90 grados y los promediamos. Entonces el promedio de estos dos daría el diámetro final. Prácticamente es el mismo valor, pero bueno, el promedio daría el diámetro final. Con ese diámetro y con la misma fórmula, ustedes vuelven a calcular la superficie del círculo para este diámetro. La longitud final la tienen, la superficie final, les decía que la calculan con la fórmula. Y bueno, después es muy fácil. Directamente hay que dividir la carga de fluencia que sacaron de acá, al multiplicar los centímetros por la escala. La sigma t es exactamente lo mismo, pero sacada de acá. ¿M? Este, Serían estos valores, en realidad estos valores son de P, son la PF y la P máxima. La sigma F y la sigma T son esas P que obtuvimos dividido ese cero que ya lo calcularon acá, dividido ese cero. Eso me da la tensión, kilos por milímetro cuadrado. En los dos casos, es un típico caso normal de ensayo de tracción. Y después el alargamiento, ¿qué sería? La longitud final, 91 menos 70, me da la diferencia, dividido 70 y multiplicado por 100, me da el porcentaje que estiró hasta que se rompió.
Y lo mismo con la estricción. Si tenía una superficie inicial de determinado valor y una final que obviamente va a ser menos, la resto, la divido por la inicial, multiplico por 100 y me da qué porcentaje bajó la sección. ¿Mm? De cualquier manera, acá la hoja esta lo único que pretende es ser una guía de los datos de entrada, igual tiene cosas acá para ayudarlos, pero es, digamos, los datos de entrada para poder hacer el ejercicio. Pero si ustedes van a esas tres hojas que le digo del final del apunte, ahí está todavía más fácil, porque directamente hay una tabla que dice carga en kilos, carga dividido sección, o tensión es igual a carga dividido sección. Entonces van siguiendo la tabla y paso por paso se les va resolviendo solo prácticamente. Este, Así que bueno, en eso solo consistiría el trabajo práctico de tracción, que es importante que lo hagan porque no vamos a hacer muchos prácticos en esta materia, pero bueno, esto sí porque es importante, digamos, porque les va a dar, digamos, les va a terminar de redondear el concepto de lo que son las tensiones máxima y tensión de fluencia, de dónde salen, por qué, por qué están ahí, por qué se aplican esas tensiones, ¿no? Que era el objetivo que tenía el examen, que tenía las clases que hicimos, el ensayo, el objetivo del ensayo con ustedes de verlo y conocer, digamos, estos datos. Después hay uno de dureza y uno de impacto, pero no sé si lo vamos a hacer. En todo caso, después vamos a hacer otros trabajos prácticos más vinculados a temas que vienen más adelante. O algún tipo de cuestionario, como por ahí podría ser un cuestionario sobre diagrama de hierro-carbono, pongámosle, ¿no? Entonces, tirarles ahí algunas cosas y que ustedes las respondan. Pero el que vamos a hacer sí como trabajo práctico formal es el de tracción, seguro, que sería esto. O sea que lo que me falta sería alcanzarles o poner en Teams la, la dirección de Dropbox donde esto está cargado, o directamente si puedo cargar en Teams esto, porque es muy pesado, no creo que sea. Entonces le puedo poner esto ahí en el Teams para que ustedes lo tengan. El apunte lo tienen porque está en el campus con sus hojas para completar. Prácticamente es completar las hojitas, no hay que hacer mucho más que eso. Agregarle si fuera algo físico, le abrocharíamos esto. En este caso no lo van a abrochar digitalmente, pero digámoslo, manténganlo juntos. Este, es simplemente hacer eso, completar esa hoja con valores que salen todos de acá y a partir de eso calcular los resultados y listo. Eh, Como ven, después de todo lo que vimos, de lo que era el ensayo de tracción, la conclusión de cuál es el mecanismo para sacar los valores, digamos, la forma de operar, es bastante sencilla. ¿M? Lo complejo y lo que nos llevó tiempo fue entender qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que buscábamos, ¿m? Y por qué tomábamos esas tensiones, todos esos conceptos que son tan importantes, y todas las definiciones que ahora estamos aplicando en los temas que vemos ahora, porque ahora fíjense que les puedo hablar de alargamiento, de ductilidad, de resistencia, de un montón de conceptos que hoy, por ejemplo, aparecían en un gráfico y van a aparecer en un montón, porque van a aparecer que según los aliantes sube, baja la ductilidad, la resistencia, toda esta cosa. Bueno, con este tema, habiendo visto todo este tema de tracción, ustedes conocen todas esas definiciones bien, de la misma manera que, bueno, conocen algunas definiciones fundamentales a través de haber visto la teoría de dureza y de impacto. ¿Mm? Profesor, Sí,
Le hago una consulta. La hojita de tracción, la que está en ensayo de extracción, ¿no? Esa es la que hay que completar, la que está al final del PDF. La que dice Claro, laboratorio, ensayo de materiales, ensayo de tracción. sí, 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 vas a ver, o sea, detrás de todo lo que es una especie de apunte de teoría, que es el que fuimos siguiendo nosotros en la clase. Sí, A lo último de todo hay tres hojitas 3 hojas. claro, sí, son tres hojas nada más, que Está en realidad bien. los completan con los valores que salen de acá y los calculitos que tienen que hacer, pero si te fijas, fíjate en la hoja 2 que es la más importante, está todo tabulado, o sea, es poner los datos de entrada, ahí mismo me dice qué cuenta tengo que hacer para sacar el siguiente, qué cuenta para el siguiente, está, o sea, está con la fórmula directo como para hacerlo de taquito, o sea, poner los valores de entrada, calcular y ya salen los valores, los resultados. Sí, ahí lo estuve viendo. ¿Y esto tendría fecha de entrega, profesor? Y esto en principio calculen siempre cuando hacemos un práctico, alguna cosa así, calculen un par de semanas, como para, desde que lo disparamos, digamos, como en el caso de hoy, hasta la entrega, calculen un par de semanas. En este caso no sería tan crítico. Después si aparece algún práctico que por alguna causa especial requiere un tiempo para hacerlo, yo les aviso. ¿Mm? Está bien, gracias. No, no, al contrario, che, les agradezco que hayan aguantado, porque veo que quedaron tres nada más. Pero bueno, sé que por otro lado la materia se superpone con otras materias de la carrera, así que lo importante es que por lo menos tengan las clases grabadas y las vayan viendo. Yo fui ya bajando, está al día, digamos, ya las estoy prácticamente el mismo día pasando a YouTube. Así que las clases inmediatamente las pueden ver por YouTube, el que la agarró la primera mitad o el que agarró la segunda y no la primera, puede ver la clase completa en YouTube, exactamente igual que está dada acá. Así que bueno, el que no está en realidad no es que lo va a perder, sino que va por ahí a tener que tomarse el trabajo de dedicarle un ratito a mirar la clase. Bueno, si hoy más o menos están y no tienen ninguna duda importante, por hoy estaríamos cerrando. Yo creo que lo estamos llevando bastante bien, lo estamos llevando al día, no es que estemos adelantados, pero estamos bien. Este, la materia tiene muchísimos temas, por lo tanto, bueno, hay que ir siempre reservando clases, porque uno sabe que después siempre se queda corto. Pero la idea es, como pasó el año pasado, llegar viendo todos los temas, o sea, no dejarle uno en apunte y decir, lean el apunte porque no tuvimos tiempo de verlo, o sea, vamos a tratar de, como el año pasado, por ahí preferible que sobre una clase, pero que todos los temas se vean en clase, quede la clase grabada, quede todo completo y los temas se hayan dado todos como corresponden, ¿no? Obviamente acá, a partir de ahora, digamos que todavía falta un montón de la parte siderúrgica, cómo se fabrica el acero, cómo se obtiene a partir del mineral de hierro, y después se hace una transformación y se obtiene el acero y distintos tipos de coladas, distintos tipos de moldeos. Después hay que ver, más allá del proceso de fabricación, hay un capítulo especial de las fundiciones, hay que ver los tipos de fundiciones que hay, porque son todo un tema las fundiciones. Después ir viendo las especificaciones de los aceros, y, sí, qué acero elijo según sus propiedades, qué elementos aliantes pueden tener, qué propiedades le dan los elementos aliantes.
Después tenemos todos los tratamientos térmicos, que ese tema es re importante. Tenemos temas de corrosión. eh, bueno, por ahí se me escapa un par de cosas que no me acuerdo en este momento, pero bueno, tenemos temas metalúrgicos un montón y después tenemos toda la metalurgia de los materiales metálicos, pero no ferrosos, ¿m? Que son varios, digamos, por ahí no son muy complicados, no vamos a entrar, eh, no vamos a llevar medio año con cada uno como lo hacemos con el acero, pero sí lo vamos a ver todos y son varios. Y bueno, después hay el tema de acero inoxidable y unos temitas más. Y después ya pasaríamos a los materiales que no son metálicos, que también hay un montón de temas para ver. Polímeros, elastómeros, cerámicos, recubrimientos, tipo de recubrimientos. Así que bueno, temas hay un montón. Vamos a ir llegando, digamos, bien, pero digamos una materia muy, muy larga, que requiere, digamos, aprovechar bien todo el año. Bueno, profe, saludos. Bueno, buen fin de semana, saludos para todos, cuídense y nos seguimos viendo el miércoles. ¿Eh? Yo si tengo alguna novedad como para adelantarles ya el formulario ese de datos del ensayo de tracción, les aviso por mail o por Teams. Si yo le mando por Teams, a ustedes les llega un aviso de que en el Teams se puso algo, digamos. Así que de alguna manera en la semana veo cómo se los hago llegar, para que después ustedes ya lo tengan y lo puedan hacer e incluso preguntar lo que les haga falta para poder hacerlo. ¿Mm? Bárbaro, nos vemos, profe. Bueno, nos vemos. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Buen fin de semana, profesor. Igualmente, gracias. Buen fin de a todos. Profe, ¿qué Sí, tal? Yo soy en realidad del curso de mediciones de ahora de las 8. sí. No me acordaba que la clase era a las 7, pero bueno, justo me conecté y escuchaba el trabajo práctico. Quería Ah, sí, aprovechar sí. y si puedo preguntarle, el trabajo práctico es con nota, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? En el caso de mecánica, sí. En el caso de mecánica, sí. Viste que acá es diferente, digamos. Acá no vamos a hacer todos los mismos prácticos de mecánica, porque la materia en realidad no es solamente ensayos y mediciones, sino que tiene un montón de cosas, digamos, todos estos temas que yo marcaba recién, ¿no? Polímeros, todas cosas que en Claro. mecánica no vemos. Entonces, en mecánica vemos más los ensayos y las mediciones y hacemos prácticos sobre eso, digamos, enfocamos más totalmente sobre eso. Entonces, bueno, ahí sí los prácticos se hace uno de cada tema, se hace todo más completo. Ah, bueno, Este, yo perfecto. acá Bueno, les estaba tirando un práctico que es el más importante. Por ahí en la materia esta no hacen el de dureza, pongámosle, que sí van a hacer ustedes. ¿Mm? bueno, Pero vos me perfecto. preguntabas algo que no sé si te llegué a contestar o te contesté otra Sí, cosa. sí, me contestó. Que es del 1, que sí, que se puntúa. Ah, Esto que sí la se nota sí, califica. sí, se pone del 1 al 10 y después cada alumno, que dentro de cada grupo todos van a tener la misma nota, obviamente, porque es el promedio de las notas de todos los prácticos. Este, Se va a hacer el promedio de todas las notas que van sacando de los prácticos que fueron entregando. Ah, está bien. Perfecto, muy buena respuesta. Yo no lo sabía. Y, ¿qué le iba a decir? Algo le iba a preguntar y no me estoy acordando. Pero bueno, seguramente después me acuerdo. Sí, Pero sí, bueno, lo después. más importante, bueno, por lo menos ya se lo pregunté porque uno dice, bueno, uno está con varias materias y dice, bueno, trato de hacer como salga.
Pero bueno, de esa forma, si uno va con nota, trata de hacerlo lo más puntilloso posible, ¿no?